Bien, queridos hermanos, que Dios nos siga bendiciendo, ayudando y fortaleciendo, ¿verdad? Que la paz de Cristo pueda estar en nuestras vidas y nos pueda mover para hacer su santa y bendita voluntad. Una vez más, feliz Santo Sábado a todos. Y en esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios, pero también, antes de hacerlo, quiero que por favor vayamos de rodillas un momento y me acompañen, por favor. Soberano Dios y Padre nuestro, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder vivir un día más en esta tierra. Gracias por el santo sábado que nos permite estar acá, Señor. Y esperamos que su bendición esté con nosotros en esta ocasión que estamos reunidos en este lugar, como también con todas las personas que puedan escuchar y ver, Señor, a través de las plataformas digitales que usted también ha permitido. Y ayúdanos para usarlas con gozo y con alegría y sabiamente para expandir tu evangelio a otras personas. Perdona nuestros pecados y que el don maravilloso de su Santo Espíritu y sus santos ángeles nos acompañen para que podamos estar siempre atentos a su palabra. En el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, sabe que en esta ocasión queremos compartir algunas cosas interesantes, hermanos, y ustedes notaron el canto, pues va enfocado, un canto para jóvenes, pero no solamente en esta mañana queremos hablar para los jóvenes, sino para todos nosotros también, porque también nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, hemos tomado bien poder tocar un tema que es de suma importancia. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, tanto como iglesia y el mundo, necesitamos nosotros entender muchas verdades a la luz de la palabra de Dios y a la luz del don maravilloso del Espíritu y profecía. En esta ocasión, hermanos, el tema pues se titula Diversiones peligrosas para los jóvenes. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez? ¿Será que todas las diversiones a las cuales nos invitan a nosotros podemos ir, podemos estar activados? Podemos pensar nosotros que sí, pero el apóstol Pablo dijo un principio muy importante. Todo me es lícito, pero no todo me edifica o me ayuda para mi crecimiento espiritual. Usted y yo somos libres de poder actuar, de poder ir, de poder ver lo que se nos antoja a nosotros. Pero en primer lugar tenemos que ver si agradará a Dios, si lo que usted y yo estamos viendo, oyendo, algún lugar está agradando a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, en esta hermosa ocasión vamos a ir a ver algunos consejos de la Biblia. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar firmes en dirección que Dios espera de nosotros como cristianos? Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Salmo, en el capítulo 119, Salmo 119, y en el versículo 9 en adelante. Capítulo 119, el versículo 9 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. Comienza con una pregunta el salmista David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista David nos da la respuesta a través de la palabra de Dios inspirada y dice, con guardar tu palabra. ¿Cómo puede el joven? ¿Cómo pueden los jóvenes? ¿Cómo podemos los adultos? ¿Cómo puede el ser humano en general limpiar nuestro camino, quedar limpio de las maldades, de las concupiscencias, de los deseos carnales, de lo que hay en este mundo que nos atrae a todos nosotros? La Biblia nos da la respuesta y nos dice, con guardar tu palabra, con guardarla, con obedecerla, con tratar de vivirla. Hoy en día, hermanos, sabemos mucho. La mayor parte en el mundo, los cristianos y no cristianos, conocen de la palabra de Dios, pero no queremos vivirla, no queremos practicarla. Nos incomoda tratar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios,
porque muchas veces la palabra de Dios está en contra de mis anhelos personales, de mis deseos carnales, y es por ello que no me gusta, a mí no me agrada ponerla en práctica. El salmista David, hermanos, dice la palabra de Dios, el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Mire cuál había sido el plan de David. Dice que había con todo el corazón decidido, había buscado a Dios, y él le decía, y escribió para nosotros también en nuestro tiempo, no me dejes divagar de tus mandamientos. Por favor, no permitas que mi mente divague en otra cosa o ande pensando en otras cosas que no sean tus santos mandamientos. Versículo 11 sigue diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para no pecar contra ti. El propósito, hermanos, de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, de que nosotros tomemos la palabra de Dios, que la guardemos, que la atesoremos en nuestras mentes, queridos jóvenes, niños y adultos, es para que nosotros, dice, podamos evitar el pecado, podamos evitar pecar en contra de Dios. Ahora, queridos hermanos, versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Bueno, qué preciosa palabra la que el salmista David nos dice a nosotros, que cómo él hizo para poder caminar correctamente. Y sabe que los primeros días de David, hermanos y amigos, fue una vida muy consagrada, muy entregada a Dios, muy completamente entregado a Dios, y disfrutó el ser un hijo de Dios. Y él, después de que pasó las circunstancias por la desobediencia, él entendió que solamente viviendo lo que en esta mañana estamos leyendo, era la única forma como podía él agradar a nuestro Padre y poder verse librado de las tentaciones y de pecar en contra de Dios. El versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Se deleitaba David en los mandamientos, en los estatutos de Dios? Claro que sí. Ahora, nosotros, usted, joven, niño, adulto, que estamos acá en esta reunión, también debemos de aprender a deleitarnos en los estatutos de la palabra de Dios y no olvidarnos de esa palabra bendita que Él nos ha dado. Queremos que nos vaya bien en este mundo, queremos vivir para honra y gloria de Dios y queremos tener lo necesario en nuestras vidas, jóvenes y niños, tratemos de vivir para la honra y la gloria de Dios. No se olvide, no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos del camino que se encuentra en la palabra de Dios. Ese es el mejor manual para instruirse. Por eso, el salmista David dijo, con guardar tu palabra, con eso es lo que yo puedo limpiar mi camino y puedo avanzar para la honra y la gloria de Dios. Vamos a ir siempre en el mismo capítulo, a ir a la Biblia al versículo 63 y luego vamos a saltarnos hasta el 72. Vamos a irnos al 63 ahorita y dice la palabra de Dios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Con quién le gustaba andar a David, hermanos? Dice, compañero soy de todos los que te temen. O sea, de todos los obedientes, de todos aquellos que viven para tu honra y para tu gloria. Joven, niño, adulto y especialmente los jóvenes en esta mañana, hermanos, sabe que la juventud dentro de la sociedad está siendo atrapada por el enemigo con una cosa, con otra, y de tal manera que los jóvenes muchas veces no están entendiendo que el mejor camino es entregarnos a Cristo Jesús. Y con cualquiera hacen amistad, con cualquiera están en reuniones y muchas veces ni nos apercibimos del serio problema que podemos tener a nuestro lado, ¿verdad? Y por eso el consejo de David, él dice, yo soy compañero de todos los que te temen y también de los que guardan tus mandamientos. Qué bonito principio, ¿verdad? Que la juventud y que usted y yo, hermanos, podamos pensar antes, ¿con quién estoy yo? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Ama los mandamientos de Dios? ¿Quiere vivir para la honra y la gloria de Dios? Con la persona que estoy hablando en estos momentos, ¿trata de agradar a Dios en lo que dice, en lo que piensa? Pero muchas veces no.
Nosotros pensamos que con tal que sea mi amigo, y no importa, puede escuchar la música que escuche, puede hablar las palabras que hable, y con tal sea una persona que me agrade a mí y que en cualquier momento me ayude, yo estoy dispuesto a ser amigo de él o amiga de él o de ella. Versículo 72. Otro consejo sabio e importante y muy interesante para nosotros. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, hermanos. Mejor, dijo David, es la ley de tu boca, la santa ley, los 10 mandamientos, que millares de oro y de plata, hermanos. Y eso lo tenemos que tener claro, jóvenes y niños, que no importa si en este mundo nos ofrece tanta vanagloria, muchas riquezas, pero nosotros no somos obedientes a Dios, no vivimos para la honra y la gloria de Dios, no amamos a Dios de todo corazón sobre todas las cosas, de nada sirve haber ganado todo el mundo. De nada sirve tener todos los tesoros y toda la plata en este mundo, hermanos, si no tenemos la obediencia que Dios requiere de mi vida. Así que es importante que reflexionemos nosotros hacia dónde estamos caminando. Vamos a ir al Salmo siempre, pero Salmo 71, 1 al 9. Salmo 71. Una tarde de estas por ahí estábamos leyendo en familia y me gustó mucho este salmo. Entonces, hermanos, el Salmo 71 dice de la siguiente manera: en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo avergonzado jamás. ¿En quién esperaba David, hermanos? ¿En el hombre? ¿En los amigos? ¿En la familia? En ti, oh Jehová, he esperado, dijo David. No sea yo avergonzado jamás. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y sálvame. El versículo 3. Sé tú mi roca de refugio, a donde recurra yo continuamente, hermanos. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Y nosotros no recurrimos muchas veces a Dios, recurrimos a otra fuente. Hacemos el recorrido o vamos continuamente ¿a quién? Queremos que nos proteja, que nos dé la sabiduría, el celular, el teléfono, hermanos. Ahí estamos prendidos, pero no lo hacemos como lo hacía David. Recurra yo continuamente. Has dado mandamiento para salvarme. Hermanos, ¿para qué son los mandamientos de Dios, jóvenes? Para salvarnos. Dios quiere salvarle a usted. Dios quiere salvarme a mí como adulto. Pero para ello yo tengo que entender que Dios tiene establecido un plan que yo tengo que vivir de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Usted no puede venir y vivir de acuerdo a lo que le da su gana a usted en esta tierra. No. Debemos de pensar primero si le agradará a Dios. Si nosotros un día queremos estar en el cielo, es porque en esta tierra, hermanos y amigos y queridos jóvenes y niños, fuimos obedientes a la palabra de Dios. De lo contrario, no vamos a estar en el cielo. David, hermanos, el hombre que transgredió la ley de Dios, después él reconoció que solamente en Jehová estaba la salvación, en Jehová estaba el socorro, y por eso él dijo: tú eres mi roca de refugio, y donde voy continuamente, has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Hermanos, que esas palabras también de David sean para usted y para mí, cada mañana, cada día, que sean la roca y la fortaleza de nuestra vida, el tener a Jesús, el tener a Dios en nuestra vida. Dios mío, dice el versículo 4, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Esa es una de las oraciones de David. Por favor, Señor, líbrame. Jóvenes, pidámosle a Dios que nos ayude a ser liberados o libres de la maldad de este mundo, de la impiedad, de la maldad del perverso, dice, y de los violentos de este mundo. Hay tanta violencia, hermano, tanta maldad. Pero si Dios está con nosotros, las cosas pueden ser diferentes. La Biblia dice que pueden caer 1000 a nuestro lado y 10,000 al otro lado, pero dice, mas a ti no llegarán. Pero muchos de nosotros, jóvenes y hermanos, queremos ser librados por Dios, queremos que Dios nos libre, y muchos de nosotros buscamos la tentación, nos vamos del lado de lo malo. Es difícil que podamos ser librados ahí. No puede hacer nada Dios cuando usted y yo no queremos obedecer su palabra bendita. Versículo
versículo 5 del Salmo 71 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Hermanos, mire qué bonito. ¿Desde cuándo era la esperanza de David, Dios? Desde la juventud, hermanos. Jóvenes, aprendamos a ser fieles a Dios desde niños. Aprendamos a ser fieles a Dios desde jóvenes, así como está en la juventud. Aprenden a ser fieles a Dios. Pero para aprender a ser fieles a Dios, necesitamos escudriñar las escrituras día con día. Joven y hermano y persona que no estudia la Biblia, difícilmente podrá conocer el camino que Dios espera y anhela de nosotros. Por eso hoy en día hay tanta infidelidad hacia Dios, hay tanta infidelidad aún en los matrimonios, porque nosotros no queremos acatar la palabra de Dios. Queremos vivir en este mundo, ocupar un espacio, que Dios nos bendiga, pero nosotros no queremos comprometernos con el cielo. Versículo 6. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Hermanos, qué maravillosa la palabra de Dios. David explicando y dice, contándole a las demás personas, ¿sí? Y dice, contándole la gran experiencia de lo que Dios ha hecho por su vida. Por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Hermanos, contento David por la gran bendición, por el cuidado que Dios había tenido de él, hermano, desde el vientre de la madre, ¿verdad? Desde las entrañas de su mamá, dice, Jehová lo había sustentado y por eso siempre será mi alabanza para ti. ¿Cuán agradecidos estamos con Dios nosotros? ¿O no estamos agradecidos con Dios? Yo creo que debemos de estar agradecidos con Dios. Pero déjeme decirle que el hecho de que usted esté agradecido con Dios no solamente es decirlo de los labios hacia afuera, sino que vamos a mostrar que estamos agradecidos, que los niños, que los jóvenes y que los adultos estamos agradecidos con Dios cuando nosotros tratemos de serle fieles a su palabra bendita. No hay otra forma, no hay otra manera como decir que estamos agradecidos con Dios. Versículo 7 dice, hermanos, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Mire qué palabras, qué pedido el que le decía a David. Pero David anteriormente decía, yo he sido fiel a ti, he guardado tu palabra, tú eres mi refugio, tú eres mi roca. Yo continuamente a ti recurro porque no hay otra solución. Y al final, hermanos, el pedido en el versículo 9 le dice David a Dios, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Qué oración tan linda, qué pedido tan tierno, tan cariñoso, pero lleno de sinceridad de parte de David para con Dios. Jóvenes, ¿les gustaría que Dios, y a nosotros adultos nos gustaría que Dios en nuestra vejez, si llegamos a estar en ese tiempo, no se apartara de nosotros, que no se olvide de nosotros? Yo creo que sí, a todos nos gustaría eso, ¿verdad? Nos gustaría que nuestra fuerza, cuando nuestra fuerza se acabe, Él no nos desampare. Yo creo que eso es lo que más queremos, lo más anhelamos nosotros. Pero para ello, desde niños, padres, enseñémosle a nuestros hijos a caminar, a aprender a caminar con Jesús. Aprender a depender de Él, aprender a vivir para Él, a caminar como Él nos pide a través de su palabra bendita. Yo siempre digo, hermanos, que queremos todo el cielo muchas veces nosotros. Queremos que Dios derrame toda la bendición del cielo, pero no queremos vivir para honra y gloria de Él. Nos gusta la bendición de Dios. ¿A quién no le gusta la bendición de Dios, verdad? Pero todo aquel que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz y entonces luego me sigue a mí. Y ahí entonces obtendrá la bendición del cielo. Saben, queridos hermanos, quiero compartir de un libro muy maravilloso, escrito por la sierva del Señor, ¿verdad? Elena Harmon de White, consejos para los maestros, padres y alumnos. Hay para todos acá, para los padres, para los que son alumnos, para los maestros. Hablando, hermanos, estamos de las diversiones peligrosas para los jóvenes. Y para evitar esas diversiones peligrosas para la juventud hoy en día, entonces por eso hemos enfocado que la única salvaguardia se llama la palabra de Dios.
es ser obedientes a Dios, vivir para honra y gloria de Él, guardar su palabra en nuestra mente, serle fiel. Y ahora mire cómo dice la sierva del Señor. El deseo de excitación y agradable entretenimiento es una tentación y una trampa para el pueblo de Dios. ¿Para quién, hermanos? Y amigos, para el pueblo de Dios. Para los que decimos ser cristianos y especialmente para los jóvenes. Satanás está preparando constantemente seducciones que distraigan la mente de la obra solemne de la preparación que están a punto de sobrevenir. Hay espectáculos, conferencias y una variedad infinita de entretenimientos calculados para inducirlos a amar al mundo, y esta unión con el mundo debilita la fe en Cristo Jesús, la fe en la palabra de Dios. Ahí dice la sierva del Señor un montón de cosas, hermanos. Hay espectáculos. Hoy en día, hermanos, en este pueblo por acá, donde nosotros estamos, se está celebrando una feria patronal. Y el mundo está por allá involucrado. El ser humano, a saber hasta cuántos cristianos andan por ahí, jóvenes que dicen ser hijos de Dios, andan en esas actividades. Hermanos, todo eso Satanás lo ha inventado, dice la sierva del Señor, para inducirlos a amar al mundo. Pero esta unión con el mundo lo que hace es ir debilitando nuestra fe, no afirmando nuestra fe en Cristo Jesús. Y la gente mira bonito todos los espectáculos, las ruedas, los juegos mecánicos, las corridas de toro, las carreras de cinta. Y cualquiera puede pensar, pero ¿y eso qué malo tiene, hermano? Pero pregunto yo en esta mañana, a todos los que nos puedan estar escuchando y viendo, o los que nos van a ver, ¿será que Cristo Jesús está en esas reuniones? No está. Y si Cristo Jesús no está en esas reuniones y en esas actividades, usted como cristiano, tampoco y yo, no podemos estar ahí. Es sencillo, la vida cristiana así es de simple, hermanos. Otro pasaje de la sierva del Señor dice: Satanás es un obrero perseverante, un enemigo artero y mortífero. Él es en todo el sentido de la palabra un engañador, un hábil encantador. ¿Qué está haciendo Satanás con la juventud y el mundo entero? Lo tiene encantado, lo tiene maravillado con sus artimañas. Y nosotros, hermanos, felices y contentos. ¿Sabe que si nos descuidamos nosotros con la tecnología y no tenemos el dominio propio que Dios quiere que tengamos a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, hermanos, los aparatitos que andamos nosotros, que son de mucha importancia también para predicar el Evangelio, también nos pueden llevar a la ruina espiritual. Nos pueden llevar a la ruina espiritual. Porque si tenemos un descontrol en eso, hermanos, si no tenemos dominio propio, vemos lo que aparece ahí, hermanos, y aparece un montón de cosas extravagantes que solo insinúan a hacer lo malo, a pensar mal, a actuar mal, a vivir mal, de todo equivocado, hermanos. Así es que Dios quiere que nosotros entendamos que Satanás está trabajando arduamente y estamos viviendo en un terreno encantado, hermanos, por el enemigo. Tiene muchas redes de mallas finas que parecen inocentes, pero que han sido preparadas hábilmente para atrapar a los jóvenes incautos, inocentes, ignorantes muchas veces. Aunque estamos en la iglesia, aunque venimos a la iglesia, aunque tenemos la Biblia en nuestras manos, en nuestras casas, como no la estudiamos, somos jóvenes o son jóvenes y personas adultas incautos, inmaduros espiritualmente. Y Satanás nos atrapa fácilmente. Porque no está fundada nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, en la palabra de Dios, que es donde debe estar nuestra fe. Pasamos más tiempo en otras cosas que en la palabra de Dios, hermanos. Y esa es la dura realidad. Por eso en este mundo necesitamos, como dice, despertarnos del sueño en que estamos nosotros. No es tiempo de seguir durmiendo, hermanos. No es tiempo de seguir durmiendo, familia. No es tiempo de seguir durmiendo espiritualmente. Necesitamos erguíos y levantar vuestra cabeza. La mente natural se inclina al placer y a la complacencia propia. Es el propósito de Satanás llenar la mente con los deseos de él, dice, de las diversiones mundanales, a fin de que no haya tiempo para atender a la pregunta:
¿Cuál pregunta, hermanos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi alma? Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted y yo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo yo en esta tierra? ¿Estoy viviendo solamente por ocupar un espacio en esta tierra? ¿O estoy viviendo para agradar a nuestro Padre Celestial? ¿Estoy enseñándole a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos que traten de vivir para la honra y la gloria de Dios? Tengamos cuidado. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos? ¿Qué tocan nuestras manos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Porque, hermanos, hay un montón de diversiones peligrosas para la juventud. Y como dice la sierva del Señor, jóvenes incautos, inmaduros, que no tenemos fundamento en la palabra de Dios, entonces Satanás fácilmente nos atrapa. Muchas veces nosotros los padres estamos fomentando que Satanás siga encantando la mente de nuestros hijos a través de la magia de la televisión, a través de los teléfonos, hermano. Los pichinguitos bonitos que aparecen ahí, diversiones bonitas, ¿verdad? Y se miran lindas los pichinguitos, hay veces ahí sin sentido, pero que a la larga, hermanos, están llenando la mente de los niños. Y luego los jóvenes siguen con esa tradición, con ese mal hábito de ver cosas equivocadas que no agradarán a nuestro Padre Celestial. Ahora, queridos hermanos, estamos viviendo en una década o una época que estamos en la sierva del Señor lo llama como una desgracia completa. Una época desgraciada. Suena fuerte la palabra, pero esa es la dura realidad. Estamos viviendo un descalabro en este mundo completamente. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Vamos a ir a la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Dice la Biblia, un versículo que es muy conocido por todos nosotros los cristianos. Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues de tu corazón, el versículo 10, el enojo, y aparta de ti tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, como son, dice la Biblia, son vanidad. La adolescencia y la juventud son vanidad. Hermanos, la invitación o el consejo del sabio Salomón es, bueno, jóvenes, ustedes pueden alegrarse, pueden disfrutar la vida en su adolescencia, hagan del placer de su corazón una realidad en los días de su juventud y anden en los caminos de su corazón y en la vista de tus ojos. Mas tomen en cuenta que sobre todas esas cosas que ustedes están viendo, escuchando, caminando y enseñando a los jóvenes, a los demás jóvenes incautos, Dios les pedirá cuenta. Y a nosotros también. Dios nos va a pedir cuenta de todo. Así que tengamos cuidado qué estamos viendo, hacia dónde estamos caminando. Sabe que nosotros estamos siendo medidos, estamos siendo pesados en balanza. Y muy pronto, hermanos, se dará la sentencia, hecho está, terminado es. Y si usted y yo no estamos a cuentas con Jesús, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? ¿Hacia dónde estará más el peso? ¿Será que las cosas del mundo van a pesar más que las cosas celestiales? Esperamos que no sea así, sino que la parte espiritual tenga más peso que la parte del mundo y podamos honrar y glorificar el nombre de Dios y por ende un día estar en la patria celestial. ¿O no nos gustaría estar en el cielo? Yo creo que sí. Yo creo que a todos los que estamos acá nos gustaría un día estar con Jesús, conocer a esos grandes personajes, conocer al joven David, conocer al gran Sansón, a la reina Esther, conocer a Mardoqueo, grandes personajes de la Biblia. Pero para ello, hermanos, necesitamos tratar de acomodarnos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la Escritura nos dice, para así caminar correctamente. Queridos hermanos, vamos a ir también a la Biblia. Vamos a ir al libro de 1 de Juan 2:13
en adelante. 1 Juan 2:13 en adelante. Primera de Juan 2:13 en adelante, hermanos. Dice la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Por qué Dios a través de Juan le escribía a los jóvenes? Porque podían vencer el maligno, porque habían vencido al maligno. Porque habéis conocido al Padre. Hijitos, los escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? A Dios, a Cristo Jesús también. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Hermanos, la juventud es una época de fortaleza. Es una época donde todo se puede grabar. Los niños, los jóvenes, todo pueden grabar rápidamente. Entonces, por eso el apóstol Juan dice, yo los escribo a ustedes jóvenes porque ustedes son fuertes y pueden avanzar, tienen habilidades, tienen buena memoria, tienen buena retentiva y tienen también la fortaleza para poder salir y predicar el evangelio. Así que en esta mañana, jóvenes, el llamado es para cada uno de ustedes y también para todos nosotros los que estamos en esta congregación, para que podamos avanzar y poder abandonar las cosas de este mundo. Sigue diciendo el versículo. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire qué promesa de Dios. Cuando el joven se dedica al servicio de Dios, puede ser un vencedor. A pesar de ser joven, a pesar de ser niño, puede vencer al maligno a través de la palabra de Dios. Pero si no se quiere consagrar a Dios, el enemigo lo va a vencer a él. Versículo 15 dice la Biblia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está siguiendo la secuencia del consejo para los jóvenes y para todos nosotros los cristianos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, o sea, los deseos, los malos deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, los malos deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y además dice la palabra de Dios, y el mundo pasa, y los malos deseos o la concupiscencia también van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Va a permanecer para siempre. ¿Le gustaría permanecer para siempre a usted? ¿Le gustaría vivir eternamente con Cristo Jesús? Entonces, seámosle fieles a Dios. Amemos a la palabra de Dios, amemos a Dios, vivamos para Él y abandonemos las cosas de este mundo. Hermanos, hoy por la mañana, o antes de comenzar la lectura bíblica, antes de comenzar el tema, en esta mañana, leímos Proverbios 20:11, lo vamos a volver a leer. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 11. Dice la Biblia, hermanos, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su obra fuere limpia y recta. ¿Cómo es conocido el muchacho? ¿Cómo es conocido el niño? Por las obras que hace. Un joven a un niño, o un niño uno, tras de que lo mira conversar, tras de que lo mira comportarse, entonces ya lo va conociendo. Por eso, hermanos, a los jóvenes hay que inculcarles los buenos principios. A los niños hay que inculcarles los buenos principios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Vivir para la honra y la gloria de Él. Ese es el lema principal. Y el segundo resumen de los mandamientos de Dios, dijo Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son dos grandes principios que tenemos que enseñarle a la juventud, a nuestros hijos también, porque de lo contrario, familia, vamos en contra de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, quiero leer una parte más acá de lo que dice en la época que estamos viviendo nosotros. Estamos viviendo en una época desgraciada para los jóvenes. Mire qué pesada esta palabra. La influencia que prevalece en la sociedad favorece el dejarlo seguir la inclinación natural de sus propias mentes. ¿Qué dicen hoy las leyes del mundo?
No hay que corregir mucho a los hijos porque el niño no puede ser maltratado, no puede dañársele mentalmente. Y eso, hermanos y amigos, ha llevado a un descalabro espiritualmente moral en la sociedad. De tal manera que hoy se está cumpliendo lo que Jesús predijo. Jesús dijo en su palabra, el hijo irá contra el padre, la hija contra la madre. Y eso hoy en día lo estamos viviendo nosotros. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas están en contra de sus padres? Padres que han recibido la muerte y madres por parte de sus hijos y como que nada pasó. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en una sociedad, en una época tan desdichada, hermanos, que ahora no hay sensibilidad para nada. Porque los principios morales y espirituales se han perdido. De parte de los jóvenes hacia los padres, de la sociedad en general, pero la juventud, hermano, está en un descalabro completo. La influencia. Dice, si sus hijos tienen mala conducta, los padres se consuelan pensando que cuando sean mayores y razonen por su cuenta, dejarán sus malos hábitos y llegarán a ser hombres y mujeres útiles. Dicen los padres, decimos muchos padres, no, mi hijo ahorita está niño, está chiquito, está pequeñito. Cuando él ya despierte y cuando él comience a distinguir, dice, lo bueno y lo malo, cuando él ya vaya creciendo, entonces será una persona de mucho bien para la sociedad. Qué error, dice la sierva del Señor, el que estamos cometiendo nosotros. Porque deje un árbol que se tuerza desde chiquitito, desde pequeñito, ¿qué va a suceder? Se va a crear torcido. Y ya grande lo quiere enderezar. Peor si es un árbol. En este sector donde estamos nosotros en esta mañana, hay muchos árboles de pino, hay muchos árboles de roble. Y hermanos, si un roble lo deja crecerse torcido, difícilmente ya cuando esté grande lo va a enderezar. Es difícil eso. Así que tengamos mucho cuidado y no nos consolemos con ese pensamiento que cuando estén grandes, cuando más adelante, ellos van a cambiar los hábitos. Durante años, ¿qué se está permitiendo como padres? Es decir, que estamos permitiendo a un enemigo que siembre malos hábitos en el jardín del corazón de los niños y los jóvenes y dejan que crezcan y se fortalezcan, no discerniendo aparentemente los peligros ocultos y el terrible fin de la senda que les parece ser el camino de la felicidad. En muchos casos, toda la labor que se haga más tarde en favor de estos jóvenes que se dejaron crecer con todos sus hábitos equivocados, no servirá para nada. Por favor, pongamos mente a esto y analicemos bien. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mi hijo? ¿Qué está haciendo el joven? El joven que analice, el que ya puede analizar, que analice cómo estoy viviendo yo. ¿Estoy viviendo para agradar a Dios? ¿O estoy viviendo para agradarme a mí mismo y para agradar al mundo? Queridos hermanos, en la generalidad de los que profesan ser cristianos, oigan, de los que profesan ser cristianos, usted y yo profesamos ser cristianos, ¿no? La norma de la piedad es baja y es difícil para los jóvenes resistir a las influencias mundanales estimuladas por muchos miembros de la iglesia. Oiga, muchos miembros de la iglesia estimulan las cosas de este mundo. Hermanos, hay juegos que hasta mismos cristianos juegan, ajedrez, no sé qué más, otros juegos, cartas. Dicen, no, si esta cosa solo es para divertirnos. Sí, los naipes populares que conocemos hoy en día. Así que tengamos cuidado. Aún hasta en los celulares, hermanos. Ahí aparece de todo tipo de entretenimiento. Y ahí se juega, mire las cartas. Y cuando acuerde su hijo o su hija, está ya jugando y dice, si estamos en la iglesia, nosotros siempre vamos a la iglesia y mi hijo jugando naipe, asustado o asustada. Pero le ha dado un aparatito que lo ha descontrolado. Quien lo ha educado se llama el celular. No se llama usted como padre ni la Biblia como la regla de fe. Y entonces el hijo o la hija, muy pequeñito, aprenden a jugar naipes. Queridos hermanos, y lo vemos muchas veces normal nosotros, pero eso no es normal. Para un cristiano no es normal eso. La mayoría de los cristianos nominales, aquí quiero aclarar un poquito yo, ¿qué significa ser un cristiano nominal? ¿Qué significa ser un cristiano nominal? Pregúntese usted, ¿qué significa ser un cristiano nominal? La palabra lo dice, solo lleva el nombre. Cree la verdad,
cree que el sábado es el día de reposo, cree que los 10 mandamientos siguen vigentes, cree que Jesús está en el santuario celestial intercediendo por usted y por mí, cree que todo eso es verdad, pero la práctica no concuerda con lo que nosotros creemos a través de la Biblia. Eso se llama ser un cristiano nominal. Aún los cristianos nominales venimos a la iglesia los sábados, venimos a la iglesia los demás días de culto, pero en nuestra vida, hermanos, no concuerda nada con lo que Dios quiere y anhela de nosotros. ¿Estará en ese grupo usted? ¿Estaré yo en ese grupo? Analicemos nuestra vida, ¿cómo estamos? Jóvenes, por favor, estemos atentos a lo que Dios nos dice y a lo que Él nos pide. Aunque profesan vivir para Cristo, los cristianos nominales están realmente viviendo para el mundo. No disciernen la excelencia de las cosas celestiales y por lo tanto no pueden amarlas de veras. Muchos profesan ser cristianos porque consideran honorable el cristianismo. No disciernen que el verdadero cristianismo, significa llevar la cruz y su religión tiene poca influencia para impedirles tomar parte en los placeres mundanos. Ahora, queridos hermanos, por eso es que estamos viviendo en una época desdichada o desgraciada, como lo menciona la sierva del Señor en este libro. Necesitamos preparar a los niños. La preparación es desde la niñez. Un versículo muy conocido por nosotros, vamos a recordarlo, es Proverbios 22, 6. ¿Cómo dice? Ayúdenme ustedes, quiero que ustedes me ayuden un momento. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Ese es el principio básico, que usted y yo instruyamos a los jóvenes y a los niños desde la niñez. Pero para ello también tenemos que instruirnos nosotros en primer lugar. Porque usted como padre, como madre, usted como las maestras que dan clases, ¿cómo pueden instruir a los niños si no estudian la Biblia? ¿Verdad que es difícil? Dios nos pide que nos instruyamos nosotros y luego que instruyamos a los niños. Así que ese es el llamado de Dios. Quiero leer otro párrafo después de recordar la palabra de Dios que hemos mencionado en esta ocasión. Pero quiero también que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 23, 19 en adelante. Capítulo 23, 19 en adelante de Proverbios. Dice la Biblia: oye tú, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Mire qué interesante llamado. No estemos con todos aquellos que le dan rienda suelta al hábito, a la comedera, a la vestimenta, a las palabras soeces. No estemos con ellos, dice la Biblia. Nos llama en serio el proverbista Salomón a que salgamos, a que hagamos una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Claro, usted puede ser amigo de los incrédulos, pero no participar de las cosas equivocadas que ellos hacen. Usted puede ser un buen vecino, puede ser un joven entusiasta, puede ser un joven que pueda colaborar con los demás, pero que no se nos peguen las cosas que ellos hacen. ¿Me logro explicar? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Versículo 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará que el hombre vista de harapos. Oye a tu padre. Versículo 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oiga, ¿qué consejo para los jóvenes? Oye a tu padre, ¿verdad? Dice la Biblia, aquel que te engendró, y cuando tu madre llegue a señora, viejita, que ya no pueda ni caminar sola, entonces por favor, no la desprecies. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Amamos más los placeres del mundo. Y por amar más los placeres del mundo, mi mamá, mi papá pueden estar enfermos ahí, hermanos, y no les hacemos caso. Eso no es de un cristiano, de una cristiana. Eso no es de ser un joven cristiano. Saber que su padre y su madre están enfermos y no, ni tan siquiera hoy en día existe tanta rapidez para comunicarse con el padre y la madre, que solo es de agarrar un teléfono y preguntarle: ¿cómo está mamá? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo amaneció en esta mañana? Pero a nosotros se nos olvida. Se nos olvida eso. Y estamos todos los sábados acá. Profesamos ser cristianos, pero somos cristianos nada más de nombre.
Muchas veces deseamos que los pobres señores, papá y la mamá, se mueran lo más rápido posible para que nosotros, nadie nos interponga nada y nos den rienda suelta para nuestra vida. Así que hay que tener cuidado. Pidámosle a Dios perdón. Acatemos las órdenes de Dios. El mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos gustaría, jóvenes y hermanos, a todos, que Dios nos dé más años de vida con fuerza y con salud. Bueno, hagámosle caso a Dios. Solamente sencillo, eso es todo. Hacerle caso a Dios. Quiero avanzar por acá, hermanos, un poco más. Cuando los niños deciden por su cuenta abandonar los placeres del mundo y hacerse discípulos de Cristo, ¿de qué preocupación se ve librado el corazón de los padres cuidadosos y fieles? Aún entonces, no deben cesar las labores de los padres. Estos jóvenes tan solo han comenzado en serio la guerra contra el pecado y contra los males del corazón natural, y necesitan en un sentido especial el consejo y el cuidado vigilante de sus padres, hermanos. Hay niños y jóvenes que se deciden por Cristo Jesús, y gloria a Dios por ello. Honra y gloria para Dios, y los felicitamos. Sigan adelante, pero tan solo han comenzado una dura tarea, y nosotros los padres tenemos que ayudarles en consejos santos y sabios para que ellos puedan aprender más. Queridos hermanos, último punto que veremos en esta mañana. Un tiempo de prueba para los jóvenes. Estamos viviendo un tiempo de prueba para los jóvenes. Y quiero que vayamos a la Biblia. Quiero que vayamos a la Biblia, hermanos, para que veamos lo que Dios quiere y anhela. ¿Qué es lo que espera de los jóvenes Dios? Aunque estamos viviendo un tiempo de prueba, momentos difíciles, Dios espera que la juventud se levante, que los niños se consagren a Dios. Vamos a ir a la primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en esperanza. ¿Cómo tiene que ser la juventud cristiana? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie lo mire de menos por ser joven. Y ese niño, ese joven, ¿será que puede ser un buen cristiano? El apóstol Pablo aconsejó a su sucesor, que era Timoteo, un jovencito, ¿verdad? Pero su madre, su abuela, lo habían instruido en la palabra de Dios. Y el consejo y el ánimo que le da el apóstol Pablo es: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, hermanos, porque ahí habemos creyentes, habemos personas que creemos en Cristo Jesús, pero no somos ejemplo para los demás. Somos un mal ejemplo o ejemplo equivocado. Y por eso el apóstol Pablo llama a Timoteo: sé ejemplo para los creyentes, tanto en palabra, cuando va a hablar, tenga cuidado, ¿qué va a hablar? En las conversaciones que tenemos, ¿qué vamos a conversar? En caridad, caridad es amor, en bondad, en ternura, en compasión, y en espíritu, estar dispuestos con ese ánimo ferviente, en fe, en confianza en Dios, y también en pureza, o sea, en santidad, en purificar su vida para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Ese es el anhelo de Dios y es el consejo de la Biblia para los jóvenes hoy en día. Porque estamos viviendo un tiempo de prueba para los jóvenes. Josué, un consejo muy sabio para los jóvenes también, se encuentra en Josué 1:7-9. Vamos a ir a la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 7-9. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Versículo 8 dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9, muy conocido por cada uno de nosotros, Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios.
que Jehová nuestro Dios estará con usted, querido joven, querido niño, querida niña, querido y apreciado hermano y hermana. Jehová Dios estará con usted si nosotros permitimos que Él camine con nosotros. Hermanos, la invitación entonces es para que nos esforcemos. La invitación es para que seamos fieles, para que seamos ejemplo ante los demás. Y quiero terminar leyendo unas cuantas líneas de este libro, Consejos siempre para los padres, los maestros y los alumnos. Estoy leyendo en la página 184 en estos momentos. Los jóvenes observadores del sábado que han cedido a la influencia del mundo, ¿con quiénes dicen? A los observadores del sábado. Usted joven, usted señorita, usted dama, ¿es observadora del sábado? Claro que sí. Entonces tendrán que ser probados. Los peligros de los postreros días están por sobrecogernos y espera a los jóvenes una prueba que muchos no han anticipado. Hermanos, una prueba muy difícil vendrá para toda la juventud y para toda la hermandad, pero la juventud es más fácil, es más rápido, tambalea, porque no queremos consagrarnos a Dios, no queremos ir a estudiar la palabra de Dios, no queremos estar fundados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, por favor, querido joven, querido amigo que me escuchen esta mañana, preparémonos con Cristo. Se verán envueltos, dice, en perplejidades angustiosas, y la sinceridad de su fe será probada. Profesan esperar al Hijo del Hombre. Sin embargo, algunos de ellos, de los jóvenes, han sido un miserable ejemplo para los incrédulos. Ojalá que usted no esté en un miserable ejemplo para los incrédulos, ni que sus servidores estemos en ese combo, sino que seamos un ejemplo en todo para los demás. Hermanos, no han estado, dice, dispuestos a renunciar al mundo, sino que se han unido a él, asistiendo a picnic y otras reuniones de placer, lisonjeándose de que participaban de diversiones inocentes. ¿Qué significa picnic? ¿Sabe alguien qué significa picnic? ¿Ah? Vamos a ver. Picnic. Ajá, un día de campo, pero no es normal. Un día de campo donde hay un comelona, donde hay un festín, donde hay algo que va a disfrutar y que se olvida de Dios. Puede usted a recrearse, no es pecado recrearse. Podemos ir a un paseo, no es pecado ir a un paseo, como familia, como hermanos, como personas, como pareja, no es pecado. El problema es que le damos rienda suelta y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Me logro explicar? La sierva del Señor dice que muchos jóvenes van a esos lugares, muchas damas, muchos jovencitos y jovencitas, y como que nada, dice, a esos lugares. Y a otras reuniones de placer, lisonjeándose de que participaron de diversiones inocentes. Sin embargo, son precisamente estas complacencias las que los separan de Dios y los hacen hijos de este siglo. Y al ser hijos de este siglo, ¿de quién estamos siendo hijos? ¿Quién es el príncipe de este siglo, hermana Rosenda? Es Satanás. No lo neguemos, así que tengamos cuidado nosotros, ¿verdad? Dios no reconoce como seguidor suyo al que busca el placer. Dios no reconoce como seguidor suyo al que busca el placer propio en este mundo. Únicamente los abnegados, los que viven en sobriedad, humildad y santidad, son verdaderos seguidores de Jesús. Y los tales no pueden disfrutar de las conversaciones frívolas y vacías del que ama al mundo. Hermanos, los verdaderos cristianos, dicen, no estarán contentos en una reunión social donde Cristo Jesús no esté. Hermanos, hay muchas reuniones sociales, cumpleaños, hasta bodas muchas veces donde la presencia de Jesús no está ahí. Otras fiestas de entretenimiento que la presencia de Jesús no está ahí. Y nosotros tenemos que evaluar si Jesús está ahí con nosotros, si va a ser de mucho beneficio para mi vida. En esta mañana hermosa, nos gustaría consagrarnos a Cristo Jesús, jóvenes. Nos gustaría a todos los adultos también entregarnos a Cristo Jesús en esta mañana y ser un ejemplo en todo como le recomendó Pablo a Timoteo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hermosa hora de la mañana,
Que la paz de Cristo sea con todos nosotros, donde quiera que podamos estar llegando a través de este video que estamos grabando. Que la paz de Cristo inunde la vida de todos los jóvenes, de nuestros amados hermanos, de la iglesia en general y de todos aquellos que profesamos ser seguidores de Cristo. Pero recordemos que Jesús viene pronto. Y cuando Jesús venga, no va a venir a preparar a ninguno, ni a esperar que se prepare ningún joven ni ningún adulto. Jesús va a venir por una iglesia que ha estado purificada y santificada por la palabra y por la sangre de Cristo Jesús. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y sigamos adelante cada día. Vamos a cantar, hermanos, el himno 460, Corazones siempre alegres. Himno 460, Corazones siempre alegres. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, en su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si la lucha desmayamos, todos siempre alabanán. Con su gracia nos animan, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llegaremos, gloriosos nuestra cruz. Gloriosos cantaremos en la gloria de Jesús. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Vamos a ir de rodillas, hermanos, un momento y hablamos con Dios. Padre eterno y poderoso Dios, en esta hermosa hora de la mañana nuevamente estamos delante de su presencia para honrar y glorificar su nombre. Esperamos que nuestra estadía en este lugar no haya sido, Señor, en vano, sino que su palabra haya penetrado o penetre hasta lo más profundo de nuestra mente y que pueda, Señor, hacernos entender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los cuales, Señor, se nos avecina una gran crisis espiritualmente, moralmente. Y solamente aquellos que estén fundados en tu palabra bendita podrán resistir los embates de Satanás. Ayúdanos, por favor. Le pedimos perdón como personas individuales, por nuestros hijos como padres, por los niños, por toda la iglesia en general. Como iglesia pedimos perdón porque quizás hemos dejado de hacer una gran obra. Pero ayúdanos, Padre, a reflexionar,
a levantarnos, Señor, y a poder ser llenos del poder de tu Santo Espíritu. Cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de qué vemos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vestir, Señor. Tenga piedad de nosotros y ayúdanos a vivir una vida para su honra y para su gloria. Nos vamos a despedir quizás de este lugar, pero menos de su presencia. Por favor, acompáñanos y que recordemos que usted está a nuestro lado y que cada acto equivocado puede ser, Señor, perdonado por medio de nuestro Padre Celestial y por los méritos de Jesucristo, pero también ayúdanos a analizar qué estoy haciendo con mi vida cada día. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos que nos lleve con bien, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios nos bendiga y que la paz de Cristo siga con nosotros ahora y siempre.